Si aprendes esto una sola vez, tu negocio crecerá todo lo que quieras. ¿Te has fijado o recuerdas negocios que fueron muy exitosos en su tiempo y que actualmente están desaparecidos, que quebraron? O por otro lado, que hay negocios que tienen años y años y años en el mercado y que siguen vigentes, no importa lo que pase. Pues en este video te voy a decir cuáles son las causas de que estos negocios quebraron totalmente y por qué otros siguen vigentes. Por cierto, si te gusta este canal, si te gusta este contenido, te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas los siguientes videos para aumentar la visión de tu negocio. Visionario, yo soy Carolina Navarrete, soy contadora y economista de recursos naturales y desarrollo sustentable. Soy asesora de proyectos y negocios sustentables y tengo mi negocio sobre belleza y bienestar, Carolina Hermosura Estudio. Si aprendes esto una sola vez, tu negocio crecerá todo lo que quieras. Entonces, recordemos algunas marcas, algunos negocios que fueron muy exitosos en su tiempo y que ahorita están totalmente desaparecidos. ¿Como cuáles puedes mencionar o recordar? Yo me acuerdo, por ejemplo, no sé, de Kodak, el de las fotografías, donde revelábamos fotografías. Pues ahorita ya no existe Kodak. También está Nokia, el que fabricaba los celulares y que ahorita, pues bueno, ya no está. Otra marca puede ser también Eduardos, ¿se acuerdas? La marca de ropa donde podía, de camisetas, unas camisetas muy bonitas, con un gran diseño, que fueron muy populares por ahí de los 90s. También Blockbuster, donde uno podía ir a rentar películas, y ahorita pues bueno, totalmente desaparecido. Entonces, están así, varias marcas, ¿no? Otras marcas, bueno, que quizá no han desaparecido, pero que han venido menguando a través del tiempo, ya saben, como que medio sobreviviendo, o que han tenido muchos altibajos, por ejemplo, las televisoras de México, como Televisa, como TV Azteca, o no sé, otras empresas estatales, como por ejemplo, Mexicana de Aviación, que estuvo en quiebra, ahorita ya ha sido rescatada por el gobierno, pero ha tenido muchos altibajos. Y otras empresas que actualmente digamos que sí son, que tienen recursos, pero que se han vuelto ahí, han sido un tanto inestables y que en cierta manera su futuro es incierto, a pesar de que ahorita sí tienen un gran poderío, pero tienen un futuro incierto, son las petroleras, ¿no? Las empresas petroleras a nivel mundial. Entonces, esas son algunas empresas que están ahí, que ya han desaparecido, que han estado en altibajos, que ahorita están así flojeando, o que es dudosa su permanencia en el mercado, ¿no? Entonces están esas empresas y en cambio hay otras empresas que siguen vivas, vigentes, por ejemplo, los jabones mexicanos, ¿no? El jabón, bueno, obviamente como el jabón Roma, el jabón Blancanieves, el jabón Foca, el jabón Sote, que de hecho siguen vigentes y hace poco la Profeco les dio un reconocimiento por ser realmente biodegradables, amigables con el medio ambiente, y siguen ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Qué tienen en común estas empresas? Porque unas están así, que ya desaparecieron, otras están tambaleándose, otras han menguado mucho sus ganancias, otras pues veremos, quién sabe cuál sea su futuro, y otras ahí siguen vigentes. Pues bueno, es lo que vamos a estar analizando cada vez con más detalle en este video. Y bueno, obviamente tienen varias razones, hay varias causas de por medio. Obviamente hay cuestiones económicas, hay cuestiones de diferente tipo, pero bueno, es lo que vamos a ver. Entonces, bueno, si te está gustando este video, te recomiendo que te suscribas. Y ya entrando más en materia, te fijas, Kodak, por ejemplo, Nokia, pues obviamente Blockbuster, no supieron adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? A las nuevas tendencias tecnológicas, y por eso desaparecieron, ¿sí? O sea, se quedaron atrás en la cuestión tecnológica. Entonces, al momento de quedarse atrás en la cuestión tecnológica, pues ya no vendían. Y si un negocio no vende, pues obviamente eso es el efecto en lo económico, ¿no? Y eso es lo esencial de cualquier negocio, pues la economía, el ingreso, las ventas, el dinero, ¿sí? Para eso es un negocio, por eso es un negocio. Entonces, no supieron adaptarse a las tecnologías. En el caso de Eduardos, pues no supieron adaptarse a los nuevos modelos de negocio,
que es lo que es la fast fashion, que es muy cuestionable la fast fashion, que es básicamente vender bueno, bonito y barato, o bueno entre comillas, pero bueno, no supieron adaptarse, entonces los costos no podían competir con la competencia. Entonces también esta empresa, que en su momento fue muy famosa, fue muy popular, también desapareció. Pero también hay otras empresas que aún siguen ahí vigentes, pero han menguado mucho. Por ejemplo, las televisoras, como les comentaba, Televisa, TV Azteca, han bajado mucho sus ingresos también por cuestiones de que pues ya ahorita es con el internet, con las nuevas tecnologías, con el streaming, entonces ya no están ahí, ¿sí? Ya la gente ya no vemos tanto, ya no vemos las telenovelas como antes, que tenían una audiencia cautiva, ya no. Entonces ahora la gente ve otros contenidos a través del internet, a través de las plataformas de streaming. Entonces esas televisoras también han reducido mucho sus ingresos. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común estas? Que por cuestiones tecnológicas, por cuestiones de modas, de las nuevas tecnologías, por cuestiones de los nuevos modelos de negocio, por cuestiones de a lo mejor que no fueron competitivos en los costos, han disminuido sus ingresos y lo ha afectado en la cuestión económica. O sea, pueden ser diferentes causas, pero todo le repercutió en la parte económica, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente son negocios, la parte económica es fundamental, ¿sí? Pero también podemos considerar otros aspectos. Por ejemplo, Televisa y TV Azteca. Si bien han sido rebasados por la cuestión tecnológica, también tienen un castigo social estas televisoras. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo fueron aliados del gobierno y de grandes empresarios que saquearon al país y que por lo tanto presentaron contenidos, manipularon información que no jugaban de parte de México, no jugaban de parte de los ciudadanos mexicanos o de la sociedad, sino presentaban información de acuerdo a los grandes intereses de los políticos, del gobierno. Entonces la gente los ha castigado. La gente ya ve con recelo o veía ya no confía en lo que pasan en las noticieros. Los contenidos que pasan en los programas de televisión, en las telenovelas, pues ya quedaron muy alejados de la nueva idiosincrasia de los mexicanos y vemos con recelo esos contenidos que a veces parecían un tonto, bobos, sosos, ¿sí? Entonces hay un castigo social también para esas televisoras. ¿Por qué? Porque no se supieron involucrar con la sociedad. Entonces, si bien son muchos los factores, o sea, repercutieron, yo lo cerraría en dos factores principales estas empresas, en los factores económicos y en los factores sociales, que no se pudieron involucrar en la cuestión social y les ha afectado en lo económico, ¿sí? ¿Qué otras empresas te acuerdas tú que fueron muy famosas en su tiempo, muy exitosas y ahorita ya no están vigentes? Anótamelo ahí en los comentarios para anotarlo. Y cuáles fueron las razones por las que ya no están vigentes. Entonces anótamelo ahí para también conocer cuáles otras empresas hay. Pero bueno, también hay otras empresas como que se duda de si van un día, cuál va a ser su futuro. Si bien ahorita todavía tienen mucho poderío, tienen mucho mercado, pues se duda de cuál va a ser el futuro de las petroleras, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que ahorita la tendencia actual, debido a todos los problemas de cambio climático, es a descarbonizar la economía. Es decir, que cada vez nuestra economía sea menos intensa en la emisión de gases de efecto invernadero o de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, estas petroleras pues son energías fósiles que terminan emitiendo más dióxido de carbono y contribuyendo al cambio climático. Entonces, el problema con estas empresas, si bien siguen siendo fuertes, es no se sabe cuál será su futuro, porque hay una tendencia ahorita a darle paso a las energías renovables, a empresas dedicadas a las energías renovables, que contaminen menos, que emitan menos gases de efecto invernadero y que contribuyan a mitigar el cambio climático. Entonces, también esas empresas están ahí como que ¿cuál será su futuro? Su futuro es incierto. Además, no digamos todos los casos de corrupción que hay atrás que envolvieron a todas estas empresas en su momento. Petrobras, Pemex, Enron, ¿no?
que se hicieron negocios y contratos millonarios para beneficiar a unos cuantos. Entonces también eso les ha repercutido, ese no involucrarse con la sociedad, esa falta de responsabilidad social, también ha hecho que la gente pues ya los vea con recelo, ¿sí? Aparte de la cuestión ambiental, que la gente ha tomado un poquito más de conciencia, también esa parte así como que dices, híjole, pues les ha afectado, ¿sí? Entonces, todas estas razones, si te fijas, son tres básicamente. Empresas que ya no están por la cuestión económica, por la cuestión social, que no fueron socialmente responsables, y por las cuestiones ambientales, ¿sí? Por estas tres razones. Entonces podemos decir que las causas de que estas empresas ya no estén o estén en la cuerda floja es porque no han sido sustentables, ¿sí? La sustentabilidad tiene esencialmente tres pilares, que es la cuestión económica, la cuestión ambiental y la cuestión social. Entonces, si te falta alguno de ellos, te repercute en alguna otra área de tu empresa, entonces hace que vayas para abajo. Ajá. Entonces, en cambio vemos otras empresas que siguen vigentes, como por ejemplo, como lo mencionaba, los jabones, ¿no? Que aparte de que todos siempre vamos a tener un jabón, han sido empresas que obviamente venden, económicamente están bien, ¿sí? No se ha sabido de ningún escándalo de corrupción o de que no hayan sido responsables socialmente. Incluso también hace poco la Profeco les dio un reconocimiento porque sus productos son biodegradables, son amigables con el medio ambiente. Entonces son empresas que siguen vigentes. Ajá. Entonces, si en nuestras empresas y en nuestros negocios no tenemos esos tres pilares de la sustentabilidad, o sea, sustentabilidad es que tiene estos tres pilares, pero aparte, sustentable es que se refiere a que también es sostenible en el tiempo, que se sustenta en el tiempo. Entonces, si estos negocios no se sustentan de estos tres pilares, no se van a sustentar a través del tiempo, no van a seguir creciendo y prosperando a través del tiempo. Entonces, esas son las causas por las que algunos negocios no prosperan y otros negocios sí siguen creciendo y sí siguen vigentes, ¿sí? ¿Qué otros negocios te acuerdas tú de que ya tienen muchos años y que siguen ahí creciendo, que siguen prosperando? Ajá. Entonces, si te ha gustado este video, si te ha gustado este contenido, te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas el video de mañana, porque voy a traer siguiendo más contenido para beneficiar a tu negocio. Entonces, dale like, compártelo a otras personas que lo necesiten y recuerda que si quieres que tu negocio siga creciendo, atiende esos tres pilares fundamentales de la parte económico, ambiental y social, es decir, que sean un negocio sustentable. Ajá. Y bueno, te recuerdo también que si tú eres un empresario, que si tienes un negocio, que si quieres hacer un proyecto, algún negocio, pues no importa que sea un negocio aparentemente pequeño en tamaño, yo creo que todos los negocios tienen el derecho a recibir asesoría de calidad. Entonces, si quieres seguir creciendo en tu negocio, hacerlo más sustentable, puedes comunicarte conmigo, sacar una cita para darte una consulta, darte una asesoría para ayudarte a que tu negocio sea sustentable y que siga creciendo a través del tiempo. Te digo, no importa que tu negocio sea pequeño, tenemos accesibilidad para ti porque creemos que todos los negocios, por más pequeños que aparentemente sean, tienen el derecho de recibir una asesoría de calidad. Sí, entonces contáctame, aquí en la descripción te dejo a dónde te puedes contactar para hacer una cita, para agendar una cita conmigo. Y bueno, pues muchas gracias, espero haberte aportado y recuerda que un sueño se cumple con la visión correcta.